compañeros, compañeras. Mi nombre es Sebastián París. Eh, Soy profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como docente de la materia Problemas de Historia Argentina de la Universidad Nacional Arturo Jaureche e integro en esta misma casa de estudios de Florencio Varela, de la zona sur de Buenos Aires, el programa de estudios Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia, que bueno, tiene un poco la idea de generar conocimiento sobre estos espacios, ¿no? Que a veces desde Buenos Aires parece que están muy lejanos, pero que están constantemente presentes, ¿sí? Bueno, también informarles que este año, este 2023, también tengo que entregar mi tesis de maestría en la Universidad de Buenos Aires, la maestría en Historia Argentina y Latinoamericana, y esa tesis de maestría aborda básicamente, bueno, cómo fue el impacto de la Guerra de Malvinas en la sociedad civil y específicamente en los sectores de la comunidad educativa, ¿sí? Me refiero con esto tanto a estudiantes, a docentes, a directivos, a padres, a madres, ¿sí? Es decir, es muy amplio el espectro. En un foco geográfico particular, en una escala geográfica particular que es Morón, ¿sí? Eh, Bueno, ahí abordé básicamente bueno, alguna escuela pública en particular y después también abordé a otros colegios privados, ¿sí? Y también a colegios de la comunidad anglo-argentina, ¿sí? Para ver cómo esa colectividad particular, ¿no? Con lazos tanto en Argentina, pero también con algunos lazos con los propios ingleses, cómo habían vivenciado la guerra, ¿sí? Eh, ahora voy a decir algo respecto a esto. Y también, bueno, nobleza obliga, integro la red de investigadores de la cuestión Malvinas, Redigma, ya hace 2 años, ¿sí? Y bueno, me siento muy cómodo porque es un espacio muy lindo para intercambiar opiniones, para generar discusiones, ¿sí? En fin, para abrirnos un campo de estudios como lo es Malvina, muy complejo, muy dinámico, muy cambiante, y en particular porque, bueno, nadie tiene la última palabra, ¿sí? Eh, bueno, dicho esto, esa tesis bueno, que se ha ido, digamos, de alguna manera eh, concentrando en algunos capítulos que han ido apareciendo en artículos, en revistas académicas, eh, digo, se interesa por esto, ¿no? Digo, cómo una guerra que implica necesariamente una cuestión, como lo es en Malvinas, diplomática, pero y luego militar, cómo impacta eso en las vidas de los y las argentinas en los meses en que se desenvolvió esa guerra, ¿no? Porque algo que se viene discutiendo ya desde hace algunas décadas en la historiografía mundial y que luego tuvo su estela, digamos, en la vida académica eh, argentina, y lo estoy usando Argentina, pero no en todos, no en todas las universidades tuvo este mismo impacto, es, bueno, cómo hay un impacto sociocultural de la guerra, ¿sí? Es decir, cómo más allá de la cuestión diplomática y militar, también tiene un influjo, ¿sí? En nuestros sentimientos, cómo genera miedo esa guerra, ¿sí? Cómo hay un acercamiento, si se quiere, un poco más de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, en esa tesis de maestría, yo exploro esto, ¿no? Cómo fueron vividos esos primeros años, esos primeros meses de la guerra, ¿sí? Que implicaron, bueno, la escritura de cartas, la recolección, ¿sí? De víveres para, para ayudar a nuestros soldados, eh, cómo también se explicó el problema de Malvinas en las aulas, cómo se fueron posicionando en las distintas cartas de lectores, eso es lo que también tomo en algunos periódicos, tanto de la comunidad argentina como de la comunidad anglo-argentina, cómo se fueron expresando esos distintos lectores, ¿sí? De periódicos, ¿sí? Bueno, qué acciones se emprendieron, ¿sí? Tanto de un lado y del otro. Pero bueno, eso
tendrá resultado, esperemos, prontamente. Ahora, lo que le quería comentar es lo que vengo estudiando ya hace algún tiempo, por supuesto con resultados provisorios, que tienen que ver con, bueno, la etapa previa a la Guerra de Malvinas, ¿sí? Es decir, irse un poco hacia atrás, porque como ustedes saben, bueno, Malvinas tiene múltiples aristas, múltiples temporalidades, múltiples ángulos de abordaje, ¿sí? Y es una historia de básicamente más de 500 años, ¿no? Tiene como esas dinámicas, ¿no? Entonces, lo que he venido estudiando ahora a partir de relevamientos de archivos, ¿sí? Tanto de algunas, de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo la Fuerza Aérea y la Marina, es, bueno, cómo en los años 70 empiezan a vincularse, sí, a entramarse una serie de relaciones de los isleños con los y las argentinas. Esto va, por ejemplo, desde el sistema educativo, desde ya, ¿sí? Donde, por ejemplo, isleños e isleñas vinieron a estudiar a estos colegios anglo-argentinos, ¿sí? Porque básicamente necesitaban aprender el español, ¿sí? Para empezar a articular, ¿sí? Actividades económicas, emprender proyectos turísticos, por ejemplo, aún en el otro lado del, del Atlántico, ¿sí? Eh, por ejemplo, para atenderse en hospitales del continente, como por ejemplo el Hospital Británico, ya que, por ejemplo, las islas en los años 70 carecían de un sistema sofisticado y complejo, ¿sí? De salud. Eh, bueno, esto, ¿no? Nuevamente, se emprendieron proyectos turísticos en Tierra del Fuego y en Malvinas y la Antártida, ¿sí? O por ejemplo, también, estoy como siendo muy breve porque no quiero pasarme del tiempo. O por ejemplo, cuando en los años 70 también, si en esa década que va del 71, uno podría decir hasta el 82, hasta días previos de la guerra, se enviaban, por ejemplo, grandes cantidades de productos, ¿sí? De mercancías desde el continente hacia Malvinas, ¿sí? Los aviones LADE, por ejemplo, los aviones de LADE, de la Línea Aérea del Estado, que fueron eh, llevando turistas, por ejemplo, también trayendo heridos para atender en el hospital en los hospitales del continente, también en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, entre otras ciudades. Em, en fin, hay toda una serie de entramados, de circulación, de cooperación entre isleños y continentales argentinos, que un poco la guerra hizo que se borraran, ¿no? Esos contactos, que fueron muy estrechos, ¿sí? Bueno, me estoy acercando un poco a eso con la idea de discutir, ¿sí? Quizás un libro muy reciente del sociólogo Sebastián Carasay, eh, donde él argumenta, ¿sí? Sostiene que los acuerdos de comunicación que se enhebraron a partir del año 71 alejaron más a los isleños de lo que acercaron a las posiciones de Argentina, ¿no? Eh, bueno, yo un poco intento matizar estas afirmaciones un poco tajantes, porque mirando otras fuentes que van más allá de la esfera estatal, como por ejemplo los periódicos de los isleños, entrevistando a los propios isleños, entrevistando a estas niñas en ese momento que vinieron a estudiar acá, bueno, me encuentro quizás con un panorama un poco más matizado, ¿sí? Bueno, en fin,